bucle for. Estoy seguro que todos saben que las computadoras nos facilitan la vida haciendo cosas que son difíciles de realizar para las personas. Ejemplos, cálculos matemáticos muy complejos o, especialmente, tareas repetitivas. Hasta ahora hemos visto cómo nos toca constantemente reiniciar los pequeños programas que hemos hecho y en otras ocasiones nos ha tocado cambiar los valores de las variables manualmente para poder obtener resultados diferentes. Es decir, tareas repetitivas que las computadoras nos ayudan, hasta ahora no lo hemos podido cumplir. Con esto en mente, vamos a poder entender mejor qué son los bucles o loops en inglés. Otro concepto supremamente importante en la programación en general, es decir, no solo en Python, que es el lenguaje de programación con el que estamos aprendiendo a programar. Son una herramienta más en la caja de herramientas de los lenguajes de programación que nos permiten repetir o iterar sobre bloques de código comunes, como por ejemplo una sumatoria. Vamos a intentar hacer una sumatoria sin bucles y vemos cómo nos va. Iniciamos con una variable total igual a 0. En esta variable total es donde vamos a almacenar la sumatoria de números que vamos a hacer. Vamos a establecer un número que sea constante para añadir a la sumatoria total, un número constante. Recuerdan que yo les dije que las constantes es común que se usen nombres de variables en mayúscula para identificar que es una constante. Bueno, les vamos a colocar sumo. No es el mejor nombre, pero por ahora no importa. Suma, vamos a sumar de 2 en 2, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacer la sumatoria? Total más igual a suma. Oye, pero eso del más igual no lo hemos visto antes. Bueno, aprovechamos para introducir el concepto de asignadores simplificados. ¿Y qué es esto? Lo van a entender muy rápido. Eso es lo mismo que hacer total igual a total más suma. ¿Listo? Lo mismo podríamos hacer con menos, lo cual haría que sea menos acá, o con multiplicación, lo cual sería multiplicación acá, o con división, lo cual sería división acá, y así con el resto de operadores que nos faltan, que serían entonces división entera, o potencia, módulo o resto de la división. Digamos con lo que necesitamos hacer ahora para entender los bucles, el problema que estamos resolviendo. Sumatoria. Sumamos, print, para ver cómo vamos. Vamos a hacerlo formateado para entenderlo mejor. Resultado de la sumatoria igual a total. Vamos a ejecutar. Como ven, el resultado de la sumatoria nos da 2, porque 0 más 2, pues es 2. Pero esto es una sumatoria muy simple. Si nosotros queremos seguir añadiendo resultados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más igual a suma, y si volvemos a imprimir, ¿qué vamos a ver? 4. Como ven, ya lo tengo 2 veces. ¿Queremos una tercera vez? Bueno, esto está muy fácil, ¿no? Ustedes dirán, bueno, es muy fácil. Copiamos, pegamos varias veces, pero ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? Miren cuántas líneas van ya. Van 12 líneas de código solo para una sumatoria de 5 ejecuciones o iteraciones, ¿correcto? Si lo ejecutamos, todo funciona perfectamente. Es más, aquí me puedo pasar el día. Se nos puede ir el curso solo haciendo sumatoria, copiando no solo de una en una línea, sino puedo copiar todo esto y ya no tendría 5 sumas, sino 10. Y después copio las 10 y tendría 20. Pero como ven, esto no es práctico para empezar porque los números son infinitos y para seguir porque es que nosotros no tenemos tiempo para estar haciendo eso, entonces no sería, en términos de programación, no es algo escalable. Es decir, humanamente no deberíamos estar haciendo esto. Eso es una tarea repetitiva para la que nos sirven los loops. Vamos a resolver esto con un loop ahora. Sumatoria, al final nos dio 10, sumamos 5 veces, ¿correcto? Vamos a resolver esto con loop. Vamos a borrar todo esto, ¿ya? Vamos a dejar solo la variable total y vamos a introducir el primer loop o bucle, que es el bucle for. ¿Cómo se escribe? For. ¿Qué nos pide la sintaxis de for para trabajar? La sintaxis del bucle for nos pide para trabajar que declaremos una variable luego de la palabra for. Vamos a colocar la variable suma. Luego la palabra in. Si ustedes recuerdan, la palabra in ya la vimos que era para saber si lo que estaba a la izquierda estaba a la derecha. En este caso funciona diferente. En este caso la palabra in lo que nos está diciendo, lo que está a la derecha, inclúyelo en lo que está a la izquierda. Es decir, si yo hago esto, en teoría, debería incluir el 10 en suma, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque para que funcione bajo el contexto de incluir lo que está en la derecha en aquello que está en la izquierda, necesitamos un nuevo concepto que se llama una colección iterable. Una colección iterable es algo sobre lo que se puede mover para obtener cosas. Vamos a hacerlo mucho más simple el concepto y es, por ejemplo, si ustedes tienen 5 cajas y en cada una tienen un valor, nosotros diríamos que iríamos a cada caja, iríamos sacando ese valor y lo iríamos guardando en otro lado. En este caso, ese otro lado sería la palabra suma y las cajas estarían a este lado. ¿Cómo podemos representar esa colección de iterables o esas cajas? Si lo quieren ver así para entender mejor el concepto. Tenemos una función que se llama rango. Esta función, vamos a verla de la manera más sencilla, recibe un parámetro inicialmente. ¿Qué hace este parámetro? Vamos a hacerlo simple, 5. Abrimos 2 puntos. ¿Recuerdan el if? La misma estructura. If, condición, 2 puntos. En este caso, básicamente, la misma estructura, 2 puntos. Iniciamos un nuevo bloque de código. ¿Recuerdan la indentación o la tabulación para iniciar bloques de código? Bueno, iniciar este nuevo bloque de código, la suma total más igual a suma. Vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Imprimimos 1 a 1, no importa, total, y vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Y luego pasamos a explicarlo. Como ven, el resultado no es el que esperábamos. El resultado debería ser 2, 4, 6, 8.
y 10, efectivamente. Paso a explicar. El bucle for lo que está haciendo es obtener lo que va devolviendo la función range o lo que va generando dentro de suma. ¿Qué hace la función range? La función range me va a devolver uno a uno los valores hasta que llegue al valor límite, que es 5. ¿Qué quiere decir eso? Esta función range nos va a devolver 1 en la primera iteración o vuelta, 2 en la segunda, 3 en la tercera, 4 en la cuarta y 5 en la quinta. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Vamos a hacerlo más sencillo. Borremos por ahora suma y vemos si estoy en lo correcto. ¿Recuerdan que yo les dije que acá las cuentas iniciaban desde 0 cuando estábamos viendo cómo movernos por dentro de los strings y sacar partes del string? Bueno, vamos a ver print, suma, imprimimos. Y como ven, está iniciando en 0. Perfecto. Ya identificamos uno de los problemas. Primero es que inició en 0. Volvemos a la suma. Sería total, que inicia en 0, más suma. Obviamente, la primera vez total 0 más 0, pues nos va a dar 0 como resultado. Y por eso sí, volvemos a ver el resultado que teníamos al principio es 0. Borramos acá. Nosotros queremos que se sume de 2 en 2, pero no se está sumando de 2 en 2. ¿Por qué no se está sumando de 2 en 2? Porque el valor suma ya no es una constante, sino que además de no ser una constante, cada vez que el bloque for está haciendo una iteración, está obteniendo un valor diferente, que es un valor superior al de la vuelta anterior. Como lo vieron, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Solo sumar de 2 en 2. Para eso devolvemos la constante suma, como la teníamos al inicio cuando hicimos la sumatoria bien, y ahora sí podremos corregir el problema. Hacemos acá suma. De inmediato les va a surgir una pregunta, pero estos dos no se llaman igual, no deberían tener los mismos valores. No. Python, así como con los strings, como lo vimos hace un momento, Python identifica el case sensitive, o usa case sensitive, es la palabra normalmente usada, es decir, él verifica que sean idénticos. Si está con mayúsculas, él debe estar con mayúsculas para ser el mismo, o si está con minúsculas, debe estar con minúsculas cuando se utilice para hacer la misma variable. Así ya tendríamos resuelto el problema. Vamos a verlo. Como ven, ahora sí tenemos el resultado que teníamos al principio sin el bucle for. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, copiaba y pegaba y entonces ya no teníamos 5 sino 10? Ya no tengo que copiar y pegar. Ahora puedo escribir aquí 10, ejecuto, y como ven, ya tengo los siguientes resultados. Pero si ahora quiero tener los 100, ejecuto y tengo los siguientes resultados. Tengo más resultados. Es más, voy a ser súper exagerado. Vamos a hacer aquí 10.000. Y aquí tengo el resultado de la sumatoria de 2 en 2, 10.000 veces. Ya eso hacerlo manual era complicado. Para eso sirve un bucle. Ahora quiero que se den cuenta de algo. Yo usé la palabra suma acá intencionalmente porque les quería hacer toda la explicación para que entendieran el bucle for. Esta variable ya no tiene sentido que se llame suma porque no es la que se usa para sumar. Esto se podría llamar como índice o algo, realmente no la vamos a usar. Cuando la variable de acá no se va a usar dentro del for, del bucle for, nosotros podemos usar una técnica dentro de Python, así como la usamos para separar los números enteros muy grandes, para usarlos como si fueran el punto que indica 1000, así como lo usamos para separar el punto que indica 1000, acá podemos usar el piso o guión bajo, como ustedes lo llamen, y seguiría funcionando perfectamente. Ejecutamos 20.000. Como no vamos a hacer nada con el valor que está incluido acá, que en este caso sería a medida que el bucle vaya repitiéndose el valor que va obteniendo desde range, como no lo vamos a usar, pues podemos usar guión bajo. Muy bien, pero esto en Python se puede simplificar aún más gracias a la función range. Vamos a ver qué más cosas puede hacer la función range. ¿Qué más cosas puede hacer? Bueno, este valor, cuando estamos diciendo la range solo un valor dentro de los paréntesis, nosotros le estamos diciendo que se comporte de cierta manera. ¿De qué manera se va a comportar? Le estamos diciendo vaya desde 0 hasta el número inmediatamente inferior al que estamos indicando. Es decir, en 10.000 no va a llegar a 10.000 sacando cuentas, sino que va a ir desde 0 hasta 9.999, hasta 9.999. Desde 0 hasta 9.999 sería igual 10.000 veces. O desde 0 hasta 10, realmente la cuenta llegaría hasta 9. Pero ahora quiero que hagamos esto mismo que hicimos acá, pero sin necesidad de que nosotros creemos toda la suma. ¿Cómo lo vamos a resolver? Borramos todo esto acá, no lo necesitamos, borramos acá. Ahora sí creamos una variable, puede ser, ahora vamos a colocar ahora sí suma, no hay problema. Y empezamos a usar la función range de otra manera. La función range te permite realmente tres cositas. Posición inicial, posición final, no sería 10, sino sería en este caso 9. Le digo, empieza en 9 y empieza en 0 y termina en 9. O yo la puedo hacer que no empiece en 0, sino en 1 y que termine en 9. Iría hasta 8, vamos a hacerlo 10. Y tenemos una tercera opción, que es el salto o los pasos que va a dar entre cada número. ¿Qué quiere decir eso? Ella por default, si yo la dejo así, ¿qué va a hacer? Vamos a imprimir acá el resultado. Esto no es una suma por ahora, ejecutamos. Y como ven, va de a 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y así hasta el número final. Si yo quiero que vaya de 2 en 2, 2 pasos, le digo que los saltos o las continuaciones del bucle las haga de 2 en 2. Como ven, como le dije que empezara en 1 y que vaya hasta 10, es decir, hasta el número inmediatamente anterior a 10, que es 9, que lo haga de saltos de a 2, ¿qué hace él? Empieza en 1, el siguiente salto contando de a 2 sería 3, el siguiente 5, el siguiente 7, el siguiente 9. ¿Y cómo solventamos lo que teníamos? Algunos ya se habrán dado cuenta, ¿no? Tómense 5 segundos y traten de hacer que el resultado de ahora sea igual a los que tuvimos hace rato en la sumatoria. Ok, empezamos en 2, porque el primer valor era 2. Aquí no importa, vamos a hacerlo hasta 10.000.
10.000, como lo hicimos al final para ser un poco exagerados. Ejecutamos a ver qué tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está llegando hasta 10.000 como lo tendríamos hace rato? Pues es simple, porque cuando nosotros indicamos un final, el final no se toma, como les expliqué hace rato, sino que el número inmediatamente anterior. Entonces, cuando llega a 9.998, el siguiente sería 10.000, pero él no va a llegar a 10.000 porque el final sería el 9.999, o haciéndolo hasta 10, el final sería 8, porque el siguiente debería aparecer aquí, debería ser 10, pero el bucle va a iterar o se va a mover hasta el número inmediatamente anterior a 10, que sería 9. Como el resultado debería aparecer aquí 10, que es mayor a 9, pues ya no va a aparecer. Para que aparezca, es tan simple como que pongamos un número mayor y ya lo tenemos hasta 10. Así podemos simular la sumatoria de 10. No estamos exactamente haciendo una sumatoria, pero en este caso se puede simular así. Pero esto tiene usos más interesantes. ¿Qué otro uso interesante tiene? Por ejemplo, si yo quiero devolver los números de manera inversa o al revés, vamos a hacerlo simple, de 1 hasta 10. Imprimimos y de 1 hasta 10 todo funciona perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Yo los quiero devolver al revés. ¿Cómo funcionaría? Le decimos, por favor, inicia en 10, llega hasta 1, ejecutamos, no va a pasar nada, porque si él inicia de 10 y quiere llegar hasta 1, y por default, el tercer parámetro, el tercer valor de la función por default, es decir, si no lo indicamos previamente, ya está asignado en 1, entonces no va a aparecer nada, porque en la primera iteración del bucle, él ya va a estar en 10, 10 es mayor que el final del bucle, que es 1, por tanto no muestra nada. Pero si yo le indico este pequeño truquito, menos 1, ¿el qué va a hacer? Él se ubica en 10, pero el siguiente número, ¿cuál debería ser? ¿El 11? No, el 9, porque le estoy diciendo muévete de a menos 1, o sea, muévete hacia atrás. Vamos a comprobar lo que estoy diciendo. Y como ven, empieza en 10, empieza a disminuir de 1 en 1 y llega hasta 2. ¿Por qué llega hasta 2? Por la misma lógica que ya explicamos. Él llega hasta el número inmediatamente anterior. Si queremos que llegue hasta 1, ponemos acá 0 y tenemos ya el conteo desde 10 hasta 1 inverso. Con esto ya pueden hacer muchas cosas repetitivas con un bucle. Esto, por supuesto, ustedes también pueden hacerlo de a 2 en 2, de a 3 en 3 o de al número que ustedes quieran. Si lo hacen de 10 en 10, vamos a ver qué pasa. Pues solo se ejecuta uno el primero y ya después no vuelve a pasar. Si se ejecuta de 11 en 11, pues se ejecuta nada más el primero y ya no se va a ejecutar más. Siempre se ejecuta el primero y ya nada más. Ahora un truquito más para ayudarnos a trabajar con esto. Resulta que los valores que yo estoy devolviendo acá son como tal valores que podemos usar para hacer una sumatoria, como hicimos hace rato, pero si ustedes se fijan, vamos a imprimirlo desde el 1 hasta el 10, de a 1 en 1. No pasa nada, hasta el 10. Voy a ir acá un poquito para que se vean todos. Estos son valores que nos da range, pero estos valores cada uno tiene una posición en el bucle, es decir, primero sucedió el 1, después sucedió el 2, después el 3 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos obtener esa posición? ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, vamos a ver la función enumerate. Para leerla en español, que no sé, pues no se escucha muy bien, enumerate. Esa función, enumerate, vamos a ver por qué me está mostrando... Ah, porque la escribí mal, escribí enumerate. Tengo algún problema con los typos. Esa función, ven que ya se coloreó, bueno. La función enumerate recibe un iterable, en este caso, range, devuelve un iterable. Ahora no se preocupen mucho por eso devuelve y tal, solo hagan de cuenta que cuando yo uso esto, estoy diciéndole que me devuelva una lista de números, una cantidad de números, una colección de números, según los parámetros que yo le indiqué. Numerate es otra función que recibe esa lista o ese parámetro y se encarga de darnos dos cosas de vuelta. Antes la función range solo nos iba dando los números de esa lista, de esa colección. Ahora la función enumerate, aparte de devolvernos esos números, nos va a devolver otra cosa. Vamos a hacerlo, posición, coma y valor, si lo quieren ver así. Y vamos a imprimirlas acá. Posición, valor. Antes de ejecutarla, fíjense que acá tenemos los valores desde el 1 hasta el 10 porque le indicamos que empiece en 1 y termine en 11, por tanto el último va a ser 10. Pero ahora vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos de primero la posición. Como pueden ver dentro del print, ustedes pueden imprimir varios valores separándolos por coma. O sea, pueden usar varias variables, todas separadas por coma. Decimos que la primera es la posición. Aquí está la posición. Y decimos que el segundo es el valor, lo que ya habíamos visto. Y así es como ya tenemos la posición de cada uno de los números. Esto solo para que lo tengan hasta ahora. Más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a ver las listas. Ahora quiero que volvamos a la sumatoria. Ahora sí. Total, 0. La constante suma, igual a, en este caso sumar de 10 en 10, no importa. Ya no necesitamos trabajar con la posición, por tanto no necesitamos enumerate ni nada de eso. Vamos a trabajar solo con la suma y vamos a decirle que lo sume 10 veces. Hacemos la suma, como ya lo teníamos total, más igual a suma. Aquí, como no necesitamos esto, podemos hacer lo siguiente. Imprimimos la suma para asegurarnos que todo está bien. Siempre recuerden ir imprimiendo y comprobando lo que están haciendo para que si encuentran un problema, el problema sea más fácil de corregir. Entre más código tienen escrito, a veces puede ser más difícil y más complejo encontrar un problema. Ejecutamos. Listo, aquí tenemos de a 10. Ahora, ¿qué quiero que vean? ¿Qué pasa si yo no quiero imprimir resultado a resultado, sino todo el resultado, el final? Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Listo.
¿Ya? Bueno, fácil. Cuando hablamos de bloques de código, estamos diciendo que todo lo que siga identado debajo del for va a pertenecer al bloque de código del for. Pero todo lo que no siga identado deja de estar dentro del bloque de código del for. Print, total, este bloque de código está al mismo nivel que este bloque de código. Por lo tanto, para que este bloque de código suceda, el bloque de código inmediatamente anterior debe terminar. Y otra cosa, la variable total está fuera del bloque de código del for y al mismo nivel del resto de bloques de código. A eso es lo que se le puede llamar scope o alcance. Por tanto, por eso la podemos usar acá. Si yo esta variable voy a comentarla, recuerdan, comentarios en el código, la comento. Miren, la variable no la consigo dentro de este bloque de código ni dentro de este. Yo puedo hacer esto total igual a 0 y ya el error va a dejar de suceder, por lo menos acá adentro. Pero acá afuera me va a decir que la variable no está definida. ¿Por qué? Porque al nivel del alcance de print no hay previamente ninguna variable que se llame total. Él asume que esa variable no está definida en ningún lado. Devolvemos el comentario para que deje aparecer el error. Quitamos esto acá, ejecutamos. Y como ven, estoy obteniendo el último resultado guardado en total. Así ya tenemos, sin necesidad de mostrar todos los números y que esto toque estarlo moviendo, scrolleando, pues podemos ver el último resultado. Lo mismo podemos hacer acá. Podemos aquí hacer 1.000.000. Ejecutamos. Y como ven, el resultado es 10 millones. Así ya podemos solventar el tema con el que teníamos problemas, que era el tema de la sumatoria. Ahora, ya que tenemos el bucle for y tenemos las condicionales, que las explicamos previamente, vamos a hacer algo con los dos combinados. ¿Qué podemos hacer? Tenemos 10 números. Yo quiero solo sumar los números que sean pares. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo sabemos cuando un número es par? Bueno, vamos a resolverlo muy fácil. Cuando un número es par, nosotros sabemos que al dividir ese número entre 2, el resto de esa división debería ser 0. ¿Qué quiero decir con eso? Un número es par ¿cuándo? Es par 10 si al hacerle el módulo, es decir, al obtener el resto de dividir 10 entre 2, es igual a 0. Eso es un número par. Ejecutamos, si quieren lo imprimimos. Print es par, imprimimos y nos dice que sí, que es par. Pero si yo hago esto, si yo pongo un número impar, como efectivamente lo es el 11, ejecutamos, el resultado de la división de par no va a ser 0, sino va a ser 1. El resultado del resto de la división. Y aquí tenemos perfectamente aclarado cómo podemos obtener un número par. Y ya de carambola, diríamos, por estas tierras, sabemos cómo obtener un número impar. ¿Cómo podemos saber si es impar? Pues fácil. Si es diferente de 0 o de otra manera, si no, es decir, si le digo, si no es verdadero esto, es porque es impar. Entonces aquí podremos acomodar las variables. El nombre, para que tenga sentido el nombre, es impar. Si el número no es igual a 0 al obtener el resto de su división. Ejecutamos y esto debería ser verdadero. Lo cual sería lo mismo que hacer esto con el operador de diferente. Es diferente de, correcto, es impar. ¿De qué otras maneras podemos hacerlo? Si es mayor a 0 o, en el caso de que lo trabajemos con negativos, o 11, porcentaje o módulo, porcentaje no es la palabra correcta de hecho, sino módulo o módulo de 2 es menor a 0. Esa es otra manera y usando un operador lógico de una vez. También es verdad. Ya tenemos todas las maneras en que podemos saber cuándo un número es impar. Vamos a donde estábamos, que es que después de una lista de números podamos obtener si un número es par o impar y sumarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver. Total, sumatoria, pares. 0. Ya. Entonces decimos que si es así, no voy a sumarle un valor predefinido, sino que voy a sumar el mismo número que estoy comparando, que estoy verificando, que estoy trayendo de la lista. Aquí podríamos tener número diciente, es la palabra número para decir que estamos teniendo un número. Es mejor nombrar las variables de la manera más precisa posible. ¿Qué pasa? Queremos solo sumar los números si estos números son pares. ¿Se acuerdan de las condicionales? Bueno, sí, número, módulo, como ya lo explicamos, módulo de 2 es 0. ¿Qué hacemos? Sumamos. ¿Y qué sumamos? Pues total con número. ¿Recuerdan? Solo como me gusta sacarlo así de vez en cuando para estar seguros de que todos estamos en sintonía. Igual ustedes pueden retroceder el video y todo eso, ir tomando nota, pero siempre me gusta hacerlo. Número. Esto es lo mismo que esto. Solo que prefiero el de arriba, que es más corto y es muy claro qué es lo que significa. Como ven, acá hay un error, que es total. Está en rojo. Total no existe. La referencia no se encuentra. O sea, diferentes formas de llamar a que total, la variable total no está en existencia. ¿Por qué? Porque nosotros le cambiamos el nombre. Ahora el nombre es este. Total, sumatoria, pares. Y tiene sentido porque la sumatoria es de pares. Como ven, nosotros dentro de un bloque de código podemos agregar otro bloque de código y podemos agregar otro bloque de código. Esto es anidamiento. En inglés lo van a encontrar con la palabra, por si leen documentación en inglés, nested. Ya esto debería funcionar. Hace rato hasta 10, la sumatoria nos debería dar más grande que lo que nos debería dar ahora porque ahora estamos excluyendo todos los números impares. Vamos a ver el resultado. Y listo, que el resultado de la sumatoria de los números pares dentro de la lista de números desde el 0 hasta el 9 es 20.
Si lo quieren ver, podemos colocar acá. Esto también es bueno hacerlo para que uno no se pierda. Sumando número en total. Perdón, total no es. ¿Cuál era la variable? Total, sumatoria, pares. Ejecutamos y aquí lo tenemos más claro. Sumando 0 a 0 nos da 0. Sumando 2 a 0 nos va a dar 2. Ahora tenemos 2. Sumando 4, que es el siguiente para 2, nos da tal. Queremos hacerlo mejor porque si vieron acá, la explicación no se hacía tan fácil de cómo resultaba la suma. Número, vamos a hacerlo más intuitivo. Es igual a total. Esto vamos a hacerlo abajo porque vamos para que vean, para que no se pierdan en lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Mostrar acá que el número que viene de la lista y que ya sabemos que es par, sea sumado al total de la sumatoria de números pares. Yo lo que quería hacer era esto. Pero si hago esto, vamos a imprimirlo, nos va a aparecer básicamente 0 más 0 es 0, 2 más 0 es 0. Cuando no es así. ¿Por qué no es así? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy diciéndole que me imprima la variable total sumatoria de los números pares antes de que la suma suceda. Antes de que la suma suceda era 0. En este segundo caso, ¿cómo hacemos para que se muestre después de que la suma suceda? Bueno, pues lo imprimimos después de que la suma ya sucedió. Hacemos P10 y ya ejecutamos y ya tenemos el resultado. 0 más 0 es 0. 2 más 2 es... aquí tenemos otro problema. 2 más 2 no es 2. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando, probablemente ustedes no están viendo completa la línea y es porque el tamaño del texto está muy grande en el editor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cambiar el nombre de la variable para que nos ayude. Vamos a ponerle un nombre que siga siendo útil, pero que no sea tan largo. Total pares, nada más. Con eso ya nos hacemos la idea. Cambiamos. Por suerte estos editores nos permiten hacer cierta magia y no tenemos que irlos cambiando uno a uno por todos lados. Listo, aquí ya vemos la línea completa y no me voy a tener que estar moviendo. ¿Cuál era el error? Que nos está diciendo 2 más 2 es 2. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo este error? Porque aquí ya me hizo la sumatoria, pero ¿qué pasa? En total pares ya me está mostrando el resultado de la sumatoria de ambos lados. Y yo lo que quiero es que me muestre realmente que acá está el 4. ¿Cómo podemos resolver eso? Antes de ejecutar la sumatoria, nosotros sabemos que total pares pues es un valor anterior a la suma con el número. En el caso de que estamos sumando 2 más 2, la sumatoria en el momento antes de hacer la suma, la variable total pares tiene el valor 2. Pero después de que se hace la suma, la variable debería pasar a tener el valor 4. Vamos a comprobarlo. Print. Aquí colocamos sumatoria antes de la siguiente suma. Colocamos total pares. Y ahora sí nos vamos a entender. Mostramos acá que ya se hizo un poco grande. Y como ven, sumatoria antes de la siguiente suma, 0. Después de la siguiente suma, 0, porque 0 más 0. En esta estamos bien, pero en la siguiente, sumatoria antes de la siguiente suma, 0. Y después de sumar, tiene sentido que sea 2. Pero lo que no tiene sentido es que el valor que estamos sumando ya sea 2. Ahí debería ser 0. Ahí nos debería aparecer 0, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos eso? Usemos una variable que nos sirva para almacenar temporalmente el valor previo. Es algo muy, muy simple realmente. Total suma previa igual a 5 segundos para que lo resuelvan. Listo. Total pares. Y ahora en lugar de mostrar acá total pares, mostramos total suma previa. Ejecutamos y como ven, ahora sí tiene todo el sentido del mundo. 0 más 0, 0, 2 más 0, 2, 4 más 2, 6, etcétera, etcétera. Esto no es necesario ya cuando uno lo entiende, pero como para que vayamos paso a paso por toda la explicación. Ahora, ¿qué quiero hacer? Sumar los números impares, nada más. Podemos hacerlo de dos formas. Yo puedo hacer esto súper fácil. Copio, me creo otros bloques de código acá separados, repito todo esto y empiezo a operar, pero cambiamos simplemente la condición. ¿Qué condición vamos a cambiar? Pues cualquiera de las que usamos para saber si un número es impar. Si es diferente de 0, sería un número impar. A la variable total pares le cambiamos el nombre para que tenga sentido y la vamos a llamar total impares. Mostramos, creo que ya está todo bien y ejecutamos las dos sumatorias. Vamos a poner aquí un mensajito que sea print sumando números pares, así en mayúscula para que lo veamos claro. Y hacemos lo mismo abajo para que nosotros visualmente seamos capaces de identificar sumando números impares. Ejecutamos. Vamos a poner esto grande, que abarque toda la pantalla para verlo completo. Ok, ¿qué pueden ver acá? Sumando números pares, vemos pues el resultado que ya habíamos visto, la suma de números pares. Ahora, sumando números impares, perfecto. El primer número impar es 0, es 1, perdón. 1 más 0, pues 1. Y ya así ustedes pueden verificar que todo está correcto. Pero ¿y qué pasa si yo lo quiero hacer en un solo lugar? Es decir, como vieron, me toca hacerlo por separado en dos lugares, uno acá y otro acá. Pero eso no tiene mucho sentido, ¿saben por qué? Pues porque estamos usando el mismo rango de números y además estamos usando una lógica muy parecida. O sea, no hay muchas diferencias en la lógica. Vamos a resolverlo en un solo bloque de código en lugar de hacer todo esto que acabamos de decir. Vamos a borrar esto que no lo necesitamos y vamos a acomodarlo. Bueno, cuando renombré los nombres de las variables se renombraron todos y no me percaté. Pero bueno, vamos a volverlo a acomodar. Números. Todo esto que ustedes están viendo es parte de la vida de un programador a cualquier nivel. Habrá uno que otro que son súper genios y entonces no se equivocan ya mucho, pero cuando uno hace software complejo, básicamente la experiencia que tengas no importa, siempre se te escapan este tipo de situaciones. Total pares. Vamos a comprobar que todo está bien.
Perfecto, con los pares. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en las condicionales una forma de saber si una cosa era y si no era hacer otra cosa? ¿Para qué qué se usaba en ese caso? 5 segundos para que lo hagamos. ¿Listo? Else. Si un número no es par, no queda otra, sino que el número sea impar. Estos son los casos donde el else es perfecto para solucionar el problema. ¿Qué hacemos? Nos traemos todo esto para acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estamos usando las mismas variables que usamos arriba. Eso nos puede traer problemas. ¿Por qué nos puede traer problemas? Porque cuando un número sea par, estas variables van a verse asignadas con valores, y cuando un número se vea impar, él va a llegar acá y ya las variables van a tener valores y podría causar problemas. Como a pesar de estar en el mismo bloque de código dentro del for, de usar la misma lista de números, la lógica cambia un poco. No la lógica de sumar, sino de que hacemos una cosa en función del tipo de número que sea. Es bueno siempre diferenciar diferentes bloques de código cuando es necesario con nombres precisos. Por ejemplo, yo tengo total pares, pero ahora también voy a tener total impares. Y aquí estoy trabajando con total impares. Total impares se asigna a total suma previa, lo que ya explicamos, y aquí sumamos total impares. Y aquí mostramos total suma previa, todo perfecto, pero acá total impares. Y así ya tenemos resuelto el problema de sumar solo números pares o solo números impares. ¿Qué pasa? Que acá vamos a ejecutarlo. Aquí desde la clase sumando números pares debería quitarla porque ya no siempre se suman números pares. Pero acá no tenemos manera de diferenciar cuando estoy sumando un par o cuando estoy sumando un par. Vamos a arreglar eso. Sumando pares, sumando impares. ¿Y qué sigue? Quitar esto porque esto no tiene sentido. Y ahora sí. Sumando pares, 0, Sumando impares, 1 más 0. Si ustedes lo verifican, está perfecto. Imagínense hacer esta tarea manual, así sea con una calculadora y un papel y un lápiz. Llevaría bastante trabajo, ¿no? Incluso con 100 números. Ahora imagínense hacer esto. Y volvámonos un poco desquiciados aquí con el poder de la computadora. Voy a decirle 10 millones y se llama exagerado, 100 millones. ¿Por qué no? Vamos a ver hasta dónde aguanta mi computadora. Aquí está, mire, tarda. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto no lo estoy haciendo solo por molestar, lo quiero hacer intencional. El hecho de que las computadoras sean buenas haciendo tareas repetitivas no quiere decir que las computadoras sean lo todopoderosas que algunas personas pueden imaginar. Cuando ustedes compran una computadora y les describen las características, tienen memoria, tiene una capacidad de memoria RAM, tiene una capacidad de procesador, etcétera, que juega un papel en el procesado de operaciones. Solo ténganlo en cuenta. Como ven, acá está todavía haciendo sumatoria. Lo hice con toda la intención de que, como dice el meme que he visto por ahí, conozca sus límites. Joven Dwayne. Bueno, yo no tengo límites. No. En algunos casos sí hay límites y por eso depende de la computadora que tengas, qué puedes hacer, qué tan rápido y qué tan lento lo vas a poder hacer. En este caso lo voy a detener y ya, porque si se fijan apenas vamos por el número 99 millones y algo y son 100 millones de números, así que no voy a esperarme a que llegue a 100 millones. Con eso ya tenemos bastante bien explicado cómo usar los for. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero con eso tenemos bastante adelantado el tema de los for.